Adelante, Hugo, tú tienes la batuta. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Esa es la mesa sobre tipo de cambio. Mi nombre es Hugo Félix, yo soy presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca y tengo el honor de estar con 4 expositores muy capacitados. Voy a nombrarlos. Eduardo Rosas González, él es auditor interno de la Federación. Joel Espejel Blanco, él es el presidente del Colegio de Economistas de Sonora. Miguel Ángel Tinoco Cermeño, de la Universidad de Colima, y por último, Javier Emanuel Anguiano, de la Universidad de Guadalajara. Le voy a pedir a Omar Espinosa que si por favor nos da unas palabras para poder empezar la sesión. Adelante, Omar. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, quiero decirles que en el marco de este primer conversatorio internacional de economía, retos y desafíos y propuestas del desarrollo, organizado por la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, así como el Consejo de Economistas de España y la Universidad de Guadalajara, le damos la bienvenida a esta sexta mesa a todos los integrantes, denominada Tipo de Cambio y Política Cambiaria. Digo, es de suma importancia para el desarrollo económico de cualquier país, la política cambiaria y determinante para las transacciones económicas entre empresas de los diferentes países que comercian entre sí. Pero yo no me quiero adelantar y quiero dejarle a los especialistas que hoy nos acompañan el análisis de este tema, con quien gusto saludo al doctor Eduardo Rosas González, amigo y colega, al doctor Joel Espejel, presidente de Sonora, al doctor Miguel Ángel Tinoco, al doctor Javier Emanuel Anguiano, y bueno, y claro, sin duda a nuestro moderador. También, bueno, también quiero saludar a Socorro Burgos, que nos acompaña, y a nuestro moderador de lujo, al maestro Hugo Félix Climaco, quien es, él ya se presentó, presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca, pero además es director general de auditoría y de desempeño y desarrollo económico de la Auditoría Superior de la Federación. Y sin duda, pues una persona que va a marcar la pauta en este evento, porque, bueno, no quiero menospreciar a todos, pero todos son de muy buen nivel, todos los ponentes y el moderador, y bueno, Socorro no me va a dejar mentir. Y bien, pues bien, siendo las 11 horas con 5 minutos, damos formalmente iniciada las actividades de esta mesa 6. Muchas gracias, Hugo, y éxito en su evento. No se escucha, Hugo, prende tu micrófono. Muchas gracias, discúlpenme, estaba con el micrófono apagado, pero les quiero decir que el tema de tipo de cambio y política monetaria, pues es un tema fundamental para el país, considerando que la administración federal pues tiene una política fiscal expansiva en relación a los proyectos de inversión y restrictiva en relación al gasto corriente. Y quizás por esto la política monetaria pues ha acompasado y bueno, ahora el principal problema de México quizás es la inflación. Entonces, en este principal problema de México, ¿cómo actúan la política monetaria? Y dado que estamos en un régimen de libre flotación, ¿cómo es la interacción, por ejemplo, con los flujos de inversión extranjera directa, por los flujos de ingresos, por concepto de remesas? Pues así como la necesidad de incrementar las tasas, cuya perspectiva también de incrementos pues puede continuar. Todos estos son temas que seguramente nuestros expositores van a tratar, así que simplemente los enuncio sin hacer ninguna aseveración al respecto, pero quiero simplemente pues ponerlos en la mesa para que ustedes expongan y nos digan cuál es su parecer acerca de las perspectivas del tipo de cambio y de la política monetaria. Muchas gracias. Adelante, Eduardo Rosas González. Les voy a pedir que si tenemos una participación de máximo 5 a 7 minutos, por favor, para que podamos abrir también el espacio a los otros expositores, asimismo a posibles preguntas, tanto entre nosotros como de alguien más que esté en el público. Adelante, por favor, Eduardo.
Gracias, enciendo el micrófono. Bueno, pues rápidamente, nada más dedico menos de 30 segundos para agradecer la invitación a este evento y pues entro de lleno a la pregunta que nos hacen. Pero para todos es conocido que desde diciembre de 1994 el Banco de México adoptó un esquema de tipo de cambio flexible y bueno, en realidad en la actualidad la mayoría de los sistemas cambiarios en el mundo ya son pocos los que no han adoptado un tipo de cambio flexible y esto queremos de México pues es muy bueno porque permite de alguna manera adecuarse, ¿no?, a las condiciones económicas del país. Yo quisiera precisar que quizá una definición más ad hoc al esquema que se manejan en el Banco de México es un tipo de cambio con una modalidad flexible pero administrada. ¿Qué quiero decir con administrada? Bueno, simplemente que tiene toda el margen de maniobra para actuar cuando se presentan algunos choques o shocks externos y nos parece que así ha sucedido, ¿no? Podemos decir que desde el 2019, en épocas más recientes, ha habido una relativa estabilidad en comparación con otros países, incluso de América Latina. Y con el tema de la inflación, quizá las presiones inflacionarias que se dieron, sobre todo en este último periodo del que estamos hablando, muchos se deben estoy hablando quizá cosas muy obvias, pero el gran impacto económico que tuvo a nivel mundial la pandemia del COVID, con la baja en la actividad económica y después con las presiones inflacionarias que se dieron a nivel mundial, creo que en algún sentido el país, en este caso nuestro país, ha sabido sortear estas presiones, si bien sí ha habido inflación, no a los niveles que tienen otros países en la región, y el tipo de cambio pareciera hasta ahorita que lejos de cierta inestabilidad, hemos visto incluso apreciación del peso, ¿no? Quizá una fortaleza que también veo en este esquema que tenemos en nuestro país es que el gobierno ha buscado de alguna manera una mayor apertura, ¿no?, económica. Si bien esto se nos puede revertir porque que me sigan a continuación hablarán sobre la integración económica que tiene nuestro país, particularmente al mercado norteamericano. Creemos que esto ha sido beneficioso de alguna manera porque hasta cierto punto ha contribuido, ¿no?, a la estabilidad que tiene nuestra moneda, ¿no? Quizá no quiero extenderme mucho para respetar el tiempo que nos establece el moderador y hasta aquí dejo en cuanto a mi participación en esta sección. Muchas gracias a nuestro expositor Eduardo Rosas González. Creo que como para abrir boca, pues ahí están algunos de los temas. El tema de que es un tipo de cambio administrado, es cierto, libre flotación. Sin embargo, los extremos, la volatilidad
Cuando es muy alta, pues sí puede llegar a afectar, razón por la cual el Banco Central está dispuesto a inducir flujos, comprar dólares o vender dólares en la medida en que esta volatilidad pudiera afectar, sobre todo a variables reales. Por ejemplo, tasa de interés, no solamente el nivel de precios, sino además otras decisiones de los actores económicos. Entonces, olvidé decir que Eduardo Rosas González, él es director de proyectos transversales. Confírmame si estás todavía en la Secretaría de Educación Pública, Eduardo. Y también... Todavía estamos ahí, sí, así es. Muy bien, excelente. Bueno, pues vamos con nuestro siguiente expositor, el doctor Joel Espejel Blanco, del Colegio de Economistas de Sonora. Él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, España, y cuenta con la suficiencia investigadora que le otorga el diploma de estudios avanzados por la misma institución. Asimismo es maestro en Dirección de Negocios, especialidad Finanzas por la Universidad del Noroeste y licenciado en Economía por la Universidad de Sonora. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Consejo Técnico Nacional del Examen Intermedio de Licenciatura del Centro Nacional de Evaluación, Ceneval, evaluador de proyectos de coinversión social del Instituto de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social. Adelante, doctor Joel Espejel. Muchas gracias, maestro Hugo. Un saludo a todos afectuosos. Pues agradezco, voy a dedicar un poco de tiempo, así como lo hizo Eduardo, a la invitación al Conversatorio Internacional de Economía, que tiene como objetivo, pues, ver esos retos, esos desafíos y esas propuestas para el desarrollo del país, y sobre todo en un tema tan interesante que es la política cambiaria y el tipo de cambio, que es el tema que estamos analizando en esta mesa. Hay que poner en contexto, en cierta forma, Eduardo ya lo estableció desde la reforma del Banco de México en diciembre de 1994, que le da pues ese carácter de flexible a nuestra moneda, después de tener eventos bastante duros en la economía mexicana. Ahora estamos en un contexto distinto. Hay que destacar la importancia de los asuntos de la política macroeconómica y el tipo de cambio ante la entrada del Tratado de Libre Comercio América del Norte, que pues terminó en el año 2020, y estamos entrando a una nueva era que es el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el cual pues nos brinda un escenario distinto, sobre todo en lo que se negoció en el capítulo 33 de este tratado, de este acuerdo supranacional, donde pues prácticamente nos obliga legalmente a estar en un comité de cambios. Y este comité de cambios pues tiene algunas cuestiones que analizar y algunas cuestiones que cumplir como país. Entonces, estas cuestiones del capítulo 33 del TEMEC pues nos obligan prácticamente a que los tipos de cambio estén determinados por los mercados de divisas para lograr un ajuste macroeconómico que pues estimule un crecimiento fuerte y sostenido. Además, tiene como requisito algunos fundamentos económicos sólidos por medio de la política económica de los tres países, que deben de tener pues un objetivo que es la estabilidad, y finalmente es procurar lo que es instrumentar mecanismos económicos subyacentes que incentiven, ¿no?, el crecimiento y sobre todo con transparencia de estos desequilibrios. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos porque muchas veces no sabemos cómo va el país y tenemos que considerar lo que se está instrumentando. Si este comité de cambios que está estipulando el TEMEC, pues realmente se está llevando a cabo, sobre todo por quien está marcando la pauta, ¿sí? Este comité de cambios se le conoce como comité macroeconómico porque así aparece en el capítulo 33 del TEMEC, pues nos obliga a tener pues un tipo de cambio flexible, de libre flotación, y esto lo está monitoreando el Fondo Monetario Internacional a través de los informes técnicos, pero también tiene una base de datos de la composición de las reservas oficiales de divisas, el COFER, que es el que está monitoreando cómo está el tipo de cambio entre los tres países. Finalmente, lo que busca el Comité Macroeconómico, que está estipulado en el capítulo 33 del TEMEC, es
que las políticas macroeconómicas y cambiarias y las consecuencias de la demanda interna, así como la demanda externa, y el saldo de la cuenta corriente pues estén estabilizados, ¿no? Así como algunos asuntos o problemas económicos relevantes ante la capacidad que se tiene de tener esos reportes en tiempo y en forma por parte de los tres países, y finalmente llevar a cabo otras actividades que puedan decidir cuál es la política cambiaria y la política monetaria y el impacto que tienen los mercados financieros. Entonces estamos, como pueden ver, estamos enmarcados en un comité macroeconómico que desde junio de 2020, que entró en vigor nuestro tratado, el que usamos más por la relación tan estrecha que se tiene con Estados Unidos, y que no sabemos a fin de cuentas cómo se está comportando este comité macroeconómico, cuáles son los informes que está dando este comité, quiénes son los representantes. Entonces ahí sabemos que quedamos eclipsados por el tema de la pandemia, pero no tenemos que tener oculto, ¿sí? Lo que es el tema de este comité macroeconómico, porque estamos viendo que a raíz de esta depreciación tan profunda que tuvimos a raíz de la pandemia y del cierre de actividades consideradas no esenciales en el año 2020 y que provocó prácticamente una depreciación del 25% de nuestra moneda nacional, se fue hasta el 25, casi 26 pesos mexicanos por un dólar estadounidense, que se logró estabilizar, que eso fue en abril de 2020, y que hoy por hoy pues has logrado esa apreciación, pero hay que ver a qué se ha debido esa apreciación. Nos vamos a conceptos básicos de cuál ha sido ese incremento de la oferta de divisas, que son el incremento de las exportaciones, el incremento de las remesas, el incremento de la inversión extranjera directa y sobre todo pues este mecanismo que tiene el Banco de México, ¿no? Esta intervención de la venta de divisas en el dado caso de que se haya utilizado, ¿no? Que no se ha utilizado, ¿sí? Pero sí se tiene las remesas, se tienen las exportaciones y se tiene la entrada de la inversión extranjera directa, pues que ha venido apreciando nuestra moneda nacional. Y esto ha sido a través de los mecanismos después de esta crisis cambiaria que se tuvo en el año 2020 a raíz de la pandemia, pues hay que ver ese efecto que se dio del overshooting, ¿no? o el efecto sobre reacción que tuvo la divisa nacional, de tener este salto hasta casi 26 pesos mexicanos por un dólar estadounidense, y cómo el gobierno a través se tuvo que enlazar con este comité macroeconómico, pues tratar de apreciar nuestra moneda nacional, porque sabemos los impactos que tiene el tener una moneda tan depreciada. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos para empezar a apreciar el peso mexicano? Y tuvo algunas opciones, sobre todo fue la emisión de deuda por parte del gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para apreciar nuestra moneda, también la venta de dólares, de lo que son divisas por parte del Banco de México, que es un mecanismo que tiene el Banco de México dentro de su autonomía, y solicitar préstamos, deudas que dicen que no, pero a los organismos multilaterales con el objetivo de traer más divisas, aparte de la entrada de divisa natural por las exportaciones que tiene México, por las remesas, que son lo que mandan los mexicanos que viven en Estados Unidos, y la entrada de la inversión extranjera directa, que hizo un incremento importante de la oferta de divisas con el objetivo de lograr de nueva cuenta esa apreciación de la moneda nacional y evitar pues ese efecto sobre reacción que dice Dorbush, que nos lleva a que se logra ahorita una estabilidad cambiaria y estar logrando esa hipótesis que originalmente se estableció en el Comité Macroeconómico del TEMEC, que estamos cumpliendo, pero vamos a ver a qué costo se está cumpliendo, porque hay que recordar que hay variables reales, como lo comentó hace un momento Hugo, pues ese incremento, una política monetaria restrictiva, ese incremento de la tasa de interés a 2 dígitos, ya 11.25, pues eso es precisamente para frenar esos efectos inflacionarios como primera opción, y como segunda opción lo que son los incrementos de los precios internacionales, que es un incremento del tipo de cambio o una depreciación de la moneda nacional. Es cuanto para dejar espacio al resto de expositores. Es una entrada hacia un escenario general de lo que ha sucedido de 2009 a 2023. Perdón, muchas gracias, Joel. Sí, sin duda es el tema, hay que tenerlo siempre presente, el de la coordinación macroeconómica, monetaria, que por el impacto que pueden tener los precios relativos,
pues es preciso que entre las 3 economías que corresponden al TEMEC, pues tengan una coordinación, reuniones con cierta regularidad. Lo hacen además, por una parte, los bancos centrales y por la otra, las autoridades fiscales. Ahora vamos a darle espacio a Miguel Ángel Tinoco Cermeño, quien es doctor por la Universidad de Colima, o no sé si el doctorado es ahí, pero está en la Universidad de Colima, y es un especialista que ha publicado bien interesantes papers sobre los temas que se están tratando aquí. Ha publicado, por ejemplo, sobre crecimiento, crédito bancario e inflación en México, algunos bien interesantes sobre el crimen y su impacto en el crecimiento regional en México, así como la dinámica de la inversión extranjera directa en los estados de México, y también tiene algunos interesantes estudios y papers sobre el impacto de las variaciones en el ingreso per cápita en el estado de Colima. Entonces, creo que va a ser muy interesante lo que nos pueda decir el doctor Miguel Ángel Tinoco en virtud de sus áreas de especialización y de interés profesional. Adelante, doctor. Hola, buenos días. Muchas gracias también por la invitación para participar en este conversatorio aquí con los compañeros cuyos puntos de opinión son también muy importantes. Quería compartir, a ver si se puede. No sé, sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Se ve. Ah, bueno, son unos breves, no mucho, unas diapositivas, ¿no? Para dar como un contexto de esto de la situación del tipo de cambio, ¿no? No sé si puedan ver por ahí, bueno, voy a, que a mí se me mueve esto. Esta es la relación que existe entre el tipo de cambio de México, este es el tipo de cambio real, y el tipo de cambio real de Estados Unidos. Y como podemos ver, históricamente hemos tenido una relación, digamos, inversa entre estos dos tipos de cambio. Cuando el tipo de cambio, por ejemplo, si observamos el último periodo, que es el que estamos analizando, tenemos ahí qué tipo de cambio real en México, ¿verdad? Se está incrementando ahí al final del 2021, 2022, y el de Estados Unidos va a la inversa. Entonces, históricamente, cuando el tipo de cambio en México, digamos, se aprecia, es porque el tipo de cambio de Estados Unidos, el dólar, se está depreciando, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa relación inversa. Entonces, tendríamos también que pensar en lo que está sucediendo en la economía de Estados Unidos, que también está favoreciendo a la apreciación de nuestra moneda. Entonces, esa es una primera reflexión que quería poner aquí sobre la mesa, sobre esta relación inversa que se muestra entre estos dos tipos de cambio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si nos enfocamos al 2020-2021, ahí se observa más claramente, pues, cómo se están moviendo estas dos variables, ¿verdad? En los últimos años. Y pues tiene que ver también con este contexto internacional que también ha afectado a la economía de Estados Unidos, los problemas que tienen, por ejemplo, con la economía de China, los mismos problemas económicos que se derivaron de la pandemia, los programas económicos que también han implementado en los últimos años para tratar de fortalecer a la economía de Estados Unidos. Ya se habla también de una recesión en ese país. Ya hemos visto que hace poco hubo algunas quiebras de algunas instituciones bancarias. Se dice que es tan solo el inicio de lo que podría venir. Entonces, pues todo esto también se refleja, vaya en parte, en la dinámica de los tipos de cambio de la economía, ¿no? ¿Verdad? Que se viene reflejando en estas variables, ¿no?
Para el caso de México, pues, como ya lo hemos estado platicando aquí, pues el tipo de cambio se ha estado apreciando fuertemente. Uno de los factores, que también lo mencionaba nuestro moderador, tiene que ver con esto de las remesas. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el crecimiento histórico de las remesas, que como tal, pues es un factor, eh, digamos, positivo, ¿no? Muchas veces el presidente lo presume, pero si lo vemos del otro lado, pues tiene que ver también con los trabajadores que se van del país y que no pueden encontrar, por ejemplo, un trabajo, ¿verdad? En México, entonces tienen que irse a Estados Unidos para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, pero bueno, esta llegada de dólares también ha estado incrementando la liquidez en el mercado y pues apreciando el tipo de cambio. En cuestión de acervos de la inversión extranjera directa, aquí podemos observar que en total se han estado incrementando los acervos de la inversión extranjera directa desde, creo que la UNCTAD los calcula desde 1980, aunque la inversión extranjera directa neta, digamos, ha estado disminuyendo en 2021, 2020, 21, 22, ¿verdad? Derivado de la pandemia y pues también derivado de las condiciones económicas del país. Entonces, algunos puntos, también para no alargarme mucho. Ya lo mencionaron aquí también, tenemos una política monetaria rígida, han estado incrementándose las tasas de interés por parte del Banco de México. Esto ha hecho que la economía mexicana sea atractiva para los capitales de otros países. La inflación, por ejemplo, no ha disminuido al nivel que se espera, bueno, al nivel objetivo del Banco de México, pero ya hay algunos indicios de que la inflación está cediendo. Entonces, ya se tiene información de que el Banco de México ya no va a incrementar la tasa de interés por esta situación que ha estado ocurriendo con la inflación, de que ya se están viendo signos de que, de que ya se está controlando. Otro desafío para la economía, pues se pronostica en muchos lados una recesión. Hay información también contradictoria por parte del gobierno, la Secretaría de Hacienda, y en general el gobierno federal no pronostican una inflación, pero muchas otras instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales sí pronostican que puede haber una caída significativa del Producto Interno Bruto en la parte final de este año. Las exportaciones claramente, pues por la pérdida de competitividad, pues pueden verse afectadas a lo largo de este año. Más, vaya, ya como el rezago, pues, de lo que ha estado sucediendo con el tipo de cambio desde el año pasado. Entonces, por aquí también la economía mexicana podría verse afectada. Y pues vienen otros desafíos internacionales. También ya tenemos en puerta las elecciones en Estados Unidos. Ya sabemos cómo esto también afecta la dinámica del tipo de cambio. Recordemos por ahí lo que sucedió con el presidente Trump y las declaraciones que hacían en su momento. Y es todo lo que ocasionó en el mercado cambiario mexicano, ¿verdad? Toda esta incertidumbre, toda la inestabilidad que provocaron en ese momento. Entonces, pero también tenemos en México otros desafíos internos que pueden afectar a la competitividad de la economía mexicana y que se ve reflejada en las variables económico-financieras. Sabemos, pues, por ejemplo, de los homicidios. En este gobierno ya se ha rebasado hasta este año, que sería el quinto año de gobierno, ya se rebasaron cifras de homicidios de otros gobiernos. La violencia también no se ha podido controlar, tenemos mayor pobreza derivada también de la pandemia. Entonces, todos estos factores pues vienen a condicionar la dinámica de la economía mexicana y que finalmente se puede ver reflejada en
las variables económicas, financieras, como el tipo de cambio. Entonces yo nada más quise dar esta información, un poco de contexto sobre lo que ha estado sucediendo con el tipo de cambio. Y también ya para terminar, pues me parece interesante que tengamos esta perspectiva de la relación inversa que existe entre el tipo de cambio de México y Estados Unidos, y bueno, al momento de tomar nuestras decisiones. Eso es todo lo que quería comentar para no extenderme mucho. Gracias. En realidad, muchas gracias, doctor Tinoco. En realidad, apenas describes la punta del iceberg de un conjunto de variables y factores importantísimos. Me llama la atención que refuerza la opinión de que hay una necesaria coordinación e impacto entre la política macro de Estados Unidos, los eventos financieros en Estados Unidos y macroeconómico. Y al final también el Banco Central pues es seguidor de la Fed. Así lo ha sido. Así lo ha sido y por lo tanto están atentos siempre a lo que hacen y por qué lo hacen. Me llama mucho la atención la serie de variables que enumeras, por supuesto, y también lo que señalas que es un punto quizás controvertido, si el tipo de cambio es una señal de confianza o más bien de desconfianza en las economías regionales y por lo tanto en encontrar oportunidades de trabajo ahí donde viven los paisanos que emigran. En fin, está controvertido. Por una parte, el que manden es una señal de confianza, manden remesas, pero por la otra, el que se vayan, pues es una señal de que el futuro está acotado para ellos. Bueno, vamos a proceder con nuestro siguiente expositor, Javier Emanuel Anguiano Pita, quien está en la Universidad de Guadalajara y sus áreas de especialidad son macroeconomía, economía internacional y desarrollo económico. También tiene varios papers interesantes sobre la misma materia, el tema de las dinámicas financieras, desarrollo financiero, crecimiento económico, el tema de las volatilidades en los mercados financieros igualmente, así como ha hecho análisis cuantitativo, investigación cuantitativa y empírica sobre los mercados y sobre los impactos de los precios del petróleo y las dinámicas macroeconómicas. Muchas gracias. Adelante, por favor, Javier Emanuel Anguiano. Muchas gracias, doctor Hugo, por la presentación y también reiterar el agradecimiento a los organizadores por la invitación al conversatorio y por el esfuerzo que requiere para abrir un espacio que nos permita compartir ideas. También aprovecho para mandar un saludo a todos los que nos acompañan a través de redes sociales de la plataforma Economía de Jalisco. Bueno, a mí en lo personal, cuando hablamos sobre qué ha pasado con la política cambiaria y con el tipo de cambio, me llama la atención que durante esta administración, los últimos 4 años, hemos vivido cosas interesantes, ¿no? En lo que respecta al tipo de cambio. Ya lo han mencionado los otros expositores, pero creo que vale la pena afirmarlo un poco. Pensando un poco en la pandemia, ¿no? A pesar de que experimentamos una de las peores crisis económicas y sanitarias, pues algo interesante es que no hemos vivido una depreciación como en otros periodos históricos, ¿no? En otras crisis, en otras administraciones federales. Ahorita vuelvo a ese tema, ¿no? En general, lo que vimos en estos últimos 4 o 5 años es que la cotización del tipo de cambio ha sido relativamente estable, igual relativamente, y se ha ubicado en torno a los 19, 20 pesos por dólar, ¿no? Ya también lo mencionaba el doctor Joel y el doctor Miguel Tinoco. La cotización más baja del tipo de cambio que hemos alcanzado sí sucedió en esta administración, que fue de 25 pesos por dólar, pero lo interesante es que ha sido un fenómeno meramente transitorio, ¿no? Y pensando también en las ideas que decían otros expositores, pues realmente la última intervención que hizo el Banco de México fue en 19 de marzo de 2020, precisamente para atender a ese problema. Ahora, pensando en el contexto de esta administración y profundizando un poco, si comparamos la cotización del tipo de cambio al inicio de este sexenio, rondaba los 20.70 pesos por dólar en 2018, en diciembre de 2018, y ahorita tenemos una cotización de 18 pesos,
bueno, podríamos hablar de que durante la administración actual hay una apreciación de la moneda de 7.5%, ¿no? Y vuelvo a retomar la idea que también platicaba hace un segundo el doctor Miguel Tinoco. Bueno, ¿esto por qué sucede, no? ¿Es bueno, es malo? Voy a detenerme primero en la primera pregunta, ¿no? Bueno, lo cierto es que los resultados de esta apreciación pues no son el resultado del desempeño de la economía mexicana, ni tampoco de las políticas internas que ha impulsado la administración actual. Realmente lo que vemos en términos de lo que ha sucedido con el tipo de cambio de México es un efecto de lo que ha pasado en el sector externo, ¿no? En primer lugar, reiterar, la pandemia genera mucha incertidumbre, no había muchas opciones seguras para que los inversionistas invirtieran. México, por alguna razón, bueno, por una serie de razones parecía atractivo y los flujos de capitales que han aumentado desde que inició la pandemia es lo que ha presionado un poco a mejorar las condiciones del tipo de cambio. También hay que reconocer que Estados Unidos, como una medida para mitigar los efectos de la pandemia, inunda el mercado mundial de dólares a bajo costo, y es también parte de lo que vemos de esta apreciación actual del tipo de cambio mexicano, ¿no? Y volviendo a la pregunta, bueno, el superpeso, como se ha denominado en medios, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Y aquí la respuesta, pues, depende a quién le preguntes, ¿no? Para los importadores va a resultar bueno. Desafortunadamente, uno de los motores de la economía mexicana ha sido las exportaciones, entonces esto se convierte en un problema para los exportadores. También para quienes reciben remesas, y era lo que comentaba el doctor Miguel Tinoco, pues sí, tenemos saldos históricos en entradas de remesas, pero pues es un reflejo de las condiciones de la productividad nacional y de la falta de oportunidades y del nivel de ingreso que tenemos, ¿no? También es malo para los mismos inversionistas y para el mismo turismo internacional. Para cerrar esta primera intervención y no ser muy redundante, bueno, también hay una serie de políticas internas, ¿no? Que tenemos que reconocer que han influido para que veamos el tipo de cambio que estamos experimentando en los últimos 2 años, ¿no? Se ha mantenido un déficit fiscal moderado, se ha incrementado la deuda, pero no ha sido un elemento muy recurrido por la administración actual. Parece ser lo que nos dicen los comunicados de Banco de México, que sí hay una preocupación por la inflación y que están tratando de generar expectativas de que se está logrando controlar. Pero algo también interesante y que no había mencionado hasta este momento tiene que ver con las reservas internacionales, ¿no? Igual, contrario a otras crisis, vemos que las reservas internacionales que tiene el Banco de México se han mantenido en torno a los 200,000 millones de dólares y ha mantenido un ritmo de crecimiento relativamente estable. Y finalmente, a pesar de toda la incertidumbre política que podemos tener en el país, pues algo que hay que reconocer es que también se ha evitado que el país pierda el grado de inversión y que son elementos que han ayudado también un poco a lo que hemos venido mencionando los otros expositores sobre las condiciones del tipo de cambio en el país. Dejaría entonces aquí mi primera intervención y muchas gracias por el espacio. Estimado Hugo, creo que traes cerrado el micrófono. El micrófono, doctor Hugo. Muchas gracias. Perdón, es que lo bloqueo para que no haya ruido medioambiental. Me parece interesantísimo lo que abonas, doctor. Fíjate que vi un paper de los que escribiste que me parece que podría ser un buen título como para abrir una segunda ronda de participaciones entre nosotros. El tema de las posibilidades de sincronización entre los ciclos económicos y las políticas monetaria y cambiaria entre los 3 países de América del Norte. ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto? ¿Consideran que necesariamente hay una convergencia entre estas políticas y por lo tanto en los ciclos económicos? Así que, bueno, vamos nuevamente con el orden que iniciamos. Entonces, Eduardo, por favor. Sí, por favor, adelante. Eduardo. Gracias, Hugo. Muy interesante la pregunta, dado que creo que la respuesta es que sí hay una sincronización de ciclos entre los 3 países, digo, más particularmente con Estados Unidos, y que, como lo comentaba en la primera intervención, quizá lejos de ser una
una fortaleza, pudiéramos apuntar esto como una debilidad, ¿no? La alta integración que tenemos como país a la economía estadounidense nos hace altamente vulnerables a acciones del tipo de cambio. Recordemos cómo estamos en una época en donde ya hay quizá una guerra comercial declarada o no, digo, quizá yo diría que no es declarada, pero hay quien apunta que sí es declarada entre Estados Unidos y otra superpotencia que es China. Y esta incertidumbre que ha generado, bueno, también nos afecta. La integración y esta sincronización quizá de ciclos también apuntaría que se agudiza por la estructura que tiene nuestra economía, es decir, somos un país en donde, sobre todo en el sector exportador, pues dependemos mucho también de la industria manufacturera, ¿no? Y es una industria que sabemos que está altamente dependiente o es vulnerable a las fluctuaciones del tipo de cambio. Quizá desde mi punto de vista hace falta en lo interno, apuntaría esto, una política económica, quizá desde la Secretaría de Economía y otros actores importantes que intentaran diversificar aún más nuestra economía para no depender tanto de las manufacturas y más cuando se trata de un sector que está altamente integrado a la economía estadounidense. Quiero apuntar, digo, antes de concluir también un tema que me parece muy importante, que se relaciona con el primer punto que habíamos comentado y que quizá lo abordemos un poco más adelante, pero la integración que tenemos con Estados Unidos quizá se vaya a agudizar aún más derivado de la guerra comercial que hay con China y de todos los factores que derivaron en la pandemia, en donde para todos era conocido que en la prepandemia vivíamos en un mundo en donde las grandes empresas preferían trasladarse a países asiáticos por diversas razones, pero principalmente por temas de competitividad, por temas de bajos salarios y por temas de economías de escala. Y la guerra comercial con China ha hecho, sobre todo en América del Norte, que estemos volteando hacia políticas de nearshoring, ¿no? Y que quizá también es un tema que vamos a poner en la mesa, pero sin duda de consolidarse el nearshoring, pues estaríamos hablando de una integración aún más profunda con la economía estadounidense y por ende con muchísima razón pues, los ciclos económicos de allá, claro que nos pegarían aquí sin duda alguna, ¿no? Y aquí termino esta parte de mi intervención con esta. Gracias, Eduardo. Pues en efecto, al parecer vamos hacia una mayor integración. ¿Qué opinas, Joel Espejel? En 2 minutos, por favor. Muy bien, muchas gracias, doctor Félix. Es muy importante la pregunta que planteas porque siempre se busca tener convergencias, ¿no? En términos de ciclos económicos, sobre todo con tu principal socio comercial. Y pues aquí,
o desafortunadamente, ¿no? Ese ligue o ese lazo comercial que se tiene con Estados Unidos, así como de inversiones, entre otras cuestiones como las laborales, por la alta migración que hay de nuestro país hacia Estados Unidos. Pues sí, se ha dado más una convergencia entre los ciclos económicos y por lo tanto las políticas económicas se van subordinando, ¿sí? Se van subordinando a lo que el capital en esta cuestión, sobre todo la inversión, pues va dictando, ¿no? Y buscaríamos algunas divergencias, pero con algunos países, pues se tienen no una relación tan estrecha, pero que se ha firmado tratados, porque México se ha firmado tratados comerciales con otros países con los cuales no tenemos gran relación, ¿sí? Entonces, sería interesante, por lo que se ha estado implementando por parte del gobierno federal y de la Junta de Gobierno del Banco de México en cuanto al diseño de la política económica para que se dé esta convergencia de ciclo económico entre Estados Unidos y México. Me voy a ir al ejemplo de Estados Unidos y México. Por ejemplo, la Junta de Gobierno del Banco de México, en una primera instancia, aplicó una política de carácter contracíclico, ¿no? Es decir, empezó sobre todo durante la pandemia, lo más crudo que fue el 2020, empezó a bajar las tasas de interés, pues el costo del dinero fue mucho más barato y además pues inyectó liquidez, ¿no? Fueron como 750,000 millones de pesos los que inyectó con el objetivo pues de darle mayor liquidez a la economía mexicana. Que Estados Unidos reaccionó, ¿sí? No, la Reserva Federal, que no tiene la misma autonomía porque es una empresa que no tiene la misma autonomía que el Banco de México, pero tuvieron esa convergencia en el diseño de políticas contracíclicas, que hoy por hoy el Banco de México, la Junta de Gobierno, está tomando la decisión de tener políticas económicas procíclicas, ¿no? Pero esta política monetaria restrictiva de estar incrementando las tasas de interés, pues también tiene sus consecuencias. Sabemos que es para este control de precios internos, pero también los precios relativos, ¿no? Que es algo que ha estado dando. Pero por otro lado también está la cuestión de la política procíclica, que esa no se ha cambiado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que sigue la austeridad fiscal, que implica menos gasto, pero eso sí, hay que estar recaudando más, sobre todo por el petróleo y por los aspectos tributarios, ¿no? Que esto implica gastar menos, vamos a tener un proceso de recaudación también a través de petróleo y de los ingresos tributarios para mantener, ¿no? Los niveles, bueno, lo que ha buscado el gobierno federal es mantener los niveles de deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto, pero esta austeridad fiscal pues también tiene sus consecuencias. Entonces, en esta alineación de convergencia de ciclos económicos, pues las políticas económicas, sobre todo la de México, se va subordinando a una política económica y tenemos retos muy importantes a raíz de la entrada en vigor de otros tratados como es el TPP-11, que es este acuerdo progresista, de buscar alternativas, de explorar otros mercados, como es el caso de Australia, Nueva Zelanda, Singapur, el propio China, ¿no? Por lo que comentó el doctor Rosas hace un momento con el nearshoring, a ver si hay empresas estadounidenses que se establecen aquí en el aspecto de manufacturas, pero también va a tener ese ligue de, al seguir alineando nuestra política económica, seguir subordinándola para darle esta convergencia de ciclos económicos entre México y Estados Unidos, pero desafortunadamente pues, no buscamos otras alternativas con otros socios comerciales que también son de buena importancia, pero desafortunadamente no tenemos la infraestructura logística como son los puertos marítimos, como aprovechar, ya que está el doctor Tinoco acá, el puerto de Manzanillo, que es una puerta hacia el Pacífico muy importante, pero sabemos que hay deficiencias, al igual que el de Michoacán, el de Lázaro Cárdenas, que no se tiene la infraestructura logística suficiente para poder utilizar los grandes navieros que ya se tienen contemplados para el movimiento de mercancías entre México y Asia Pacífico, ¿no? Aprovechando lo que es este tratado. No únicamente es el tratado como tal, sino crear la infraestructura para poder tener mayores relaciones comerciales y de inversiones con estos países y tratar de buscar esas divergencias que se tienen con estos países, con los cuanto ciclos económicos, pues tratar de buscar convergencias.
pero sabemos que tenemos el socio tóxico, por decir de una forma, Estados Unidos, que prácticamente nos dices, hay que estar acá, una relación más estrecha, si te queremos, te pegamos, no hay ningún problema, y si te acercas a otros socios comerciales, pues va a haber problemas. Bueno, eso es una pequeña analogía. ¿Es cuánto? Muchas gracias, doctor Espejel. Sin duda, creo que además la diversificación de las exportaciones tiene áreas de oportunidad importantísimas para dirigirse hacia otros países. En particular, no hacemos sinergias con Sudamérica y poco exportamos hacia Europa. Bueno, doctor Tinoco, veo que entre tus temas favoritos está el tema de la desregulación financiera, el desempeño del sector financiero y del sector bancario, así como las dinámicas de inversión. ¿Cómo ves estos temas que son de tu especialidad? ¿Cómo inciden? Y si refuerzan el tema de la sincronización entre políticas macroeconómicas y cambiarias. Pero ya me la pusiste difícil. Yo iba a mencionar otra cosa. Son papers que tú escribiste. Sí, fíjate que yo no soy especialista, digamos, en ciclos económicos. Ahorita voy a mencionar dos cosas rápidamente, antes de mencionar esta cuestión de las relaciones financieras. Pues primero, pues entre las economías de México y Estados Unidos, sabemos, tenemos un vínculo natural, geográfico, ¿verdad? Entonces, la relación entre las poblaciones del norte con los estados del sur de Estados Unidos, esta relación comercial cercana en la frontera. Entonces, todo esto, pues claro está, somos vecinos y pues es indudable que tenemos una sincronización de las economías porque están fuertemente vinculadas. Hace poquito terminamos un trabajo de investigación que tiene que ver con el COVID-19 y los estados de la República de México y coincidentemente, ahorita que surgió la pregunta, pues nosotros analizamos una variable bueno, incluimos en el modelo una variable que es la correlación del PIB de los estados de la República con el PIB de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una correlación simple que nosotros decidimos incluir y pues estadísticamente el PIB de los Estados Unidos con el PIB de los estados de México pues tiene una correlación alta, ¿no? Entonces, claro está, estadísticamente con los estados del norte pues la correlación es bastante elevada por encima y bueno, del 80%, cercana al 90% entre el PIB de Estados Unidos y el PIB de estos estados del norte. Hay estados de la República que no tienen esa relación cercana con Estados Unidos, por ejemplo, Campeche, se ubican más en el sur, ¿no? Campeche, Chiapas tienen de 44%, Campeche de 41%, Tabasco también no tiene, es de 8% la relación de Tabasco con el PIB de Estados Unidos. Aquí, bueno, esa es una relación simple, no es un estudio profundo sobre sincronización de los ciclos económicos, pero pues sí nos da una idea, ¿verdad?, de cuáles economías estatales pueden estar más vinculadas con la dinámica de la economía de Estados Unidos. Y así, por ejemplo, por aquí vi otros, bueno, vaya, se ubican más en el sur, los estados que están menos relacionados con la economía de Estados Unidos, y bueno, los estados del norte pues son los que tienen la mayor vinculación y también los estados del centro de la República. Entonces, pues obviamente esto también condiciona la dinámica de nuestro ciclo económico, pues proveniente de lo que pueda suceder en la economía de Estados Unidos, ¿no? Y pues esto también tiene que reflejarse en los flujos financieros entre las dos economías, también en cuestión, por ejemplo, de los flujos de remesas, por así decir, cuando la economía de Estados Unidos esté en recesión,
uno esperaría, ¿verdad?, que las remesas disminuyan. Creo que no sucedió tal cual en la última, en lo del COVID, pero en general uno esperaría que las remesas hacia México, por ejemplo, caigan, ¿verdad? Esto está afectando a los flujos financieros. Esta vinculación en las economías y en los sistemas financieros, pues también influye o tiene relación con el crimen, ¿verdad? Cuanto más relacionadas están, pues parece que los criminales aprovechan esta integración también para enviar dinero, ¿verdad? O incrementar el lavado de dinero de México a Estados Unidos, ¿no? Y eso acaba de suceder con lo del Banco del Bienestar, que decidieron cancelar la recepción de remesas porque había algunos problemas por ahí de lavado de dinero que se estaban detectando, ¿no? Entonces, pues, bueno, por ahí también nosotros podemos analizar esta cuestión de la integración de las dos economías. Bueno, nada más quería mencionar eso. Muchas gracias, doctor Tinoco. Bueno, pues, tu mero mole, doctor Anguiano Pita, porque hice esta pregunta a partir de un paper tuyo. Adelante. Gracias, doctor Hugo. Sí, bueno, abonando un poco a lo que han dicho anteriormente los expositores, ¿no? La realidad es que la relación entre México y Estados Unidos es prácticamente una relación de dependencia, ¿no? 80% de las exportaciones de México tienen como destino Estados Unidos. Y si a eso sumamos, como ustedes ya mencionaron, ¿no? Que hace falta una política que permita no solo la diversificación de la composición de las exportaciones, sino también que permita buscar otros clientes que resulten más rentables, pues sí nos ponemos en una condición un poco más complicada, ¿no? Y a lo mejor vale la pena también que toquemos esta pregunta que desde el principio creo que por ahí se mencionó indirectamente, ¿no? ¿Es bueno o es malo este proceso de integración regional? Pues bueno, de forma negativa, pues ya lo mencioné, ¿no? Esta relación de dependencia en donde México pues no tiene mucho para dónde moverse en el contexto internacional en términos geopolíticos y geoeconómicos. Pero algo que también encontramos indirectamente en uno de esos papers que usted mencionó, doctor Hugo, es precisamente estos efectos de arrastre que tiene un proceso de integración comercial sobre el desarrollo de los mercados financieros, ¿no? Que, insisto, no es algo que se buscaba para el caso de México, no está contenido en ningún lado, ni en el TLCAN, ni en el TIMEC, pero este proceso de integración, en primer lugar, lo que facilitó es la colocación de México para ver qué se estaba haciendo en el mundo y qué posición tenía en el comercio internacional. Y en términos del desarrollo de los mercados financieros, lo que hemos encontrado también es que producto de cómo se abrió, por ejemplo, el sector bancario, pues se generó una regulación mucho más estricta en México en comparación con Estados Unidos, que ha permitido, por ejemplo, en el caso de la crisis de 2008, que los efectos de contagio no sean tan fuertes en términos del sistema financiero, ¿no? Pensando también, por ejemplo, en las remesas, ojalá estos incrementos históricos de los saldos de las remesas en algún momento incidan en una mayor tecnificación o sofisticación de las personas que los reciben en términos de generar también una cultura de mayor educación e inclusión financiera, ¿no? Que son temas también que quedan pendientes dentro del acuerdo de libre comercio, pero que están ahí también circulando alrededor de esta idea de sincronización de los ciclos económicos y de los ciclos monetarios, ¿no? Algo importante que también mencionaban al principio, ahorita estamos en un punto en donde las decisiones de política monetaria del Banco de México comienzan a desacoplarse, ¿no? Por cuestión de la inflación. Vemos que hay un diferencial de tasas de interés de más de 600 puntos base, que es precisamente lo que ha favorecido esta entrada de capitales y volviendo al tema que nos repercute en este conversatorio, que ha tenido una influencia importante en las relaciones con tipo de cambio, ¿no? Nada más para cerrar estas ideas, pues es algo todavía muy complejo, ¿no? No quiero meterme aquí en ideologías, si es bueno o es malo tener un vecino como tenemos, pero pues bueno, se han hecho avances, se han logrado avances a través de este proceso de integración económica. Muchas gracias, doctor Anguiano. Pues creo que hay muchas coincidencias con algunos matices en esta
sincronización entre los ciclos y la necesaria coordinación entre las políticas macroeconómicas. Y como tú señalas, el tema de los 600 puntos base de diferencia entre las tasas de referencia de los T-bills y los CETES, pues determina unos flujos de inversión que no son directa, sino son flujos financieros. Perdón. Pero por supuesto son muy sensibles porque además son rendimientos en términos reales. Dado que los diferenciales de inflación no son tan grandes entre México y Estados Unidos, el que ofrezca un mayor rendimiento en estos instrumentos de ahorro gubernamental, pues sí determina enormes flujos de inversión de decenas de miles de millones de dólares. Por último, bueno, ya llevamos 1 hora, así de fácil se ha ido el tiempo como agua. Llevamos 1 hora y quisiera motivar antes de las palabras de Socorro. Socorro, ¿tienes alguna pregunta que quisieras hacer o te esperas hasta la conclusión y cierre? Me espero a la conclusión y cierre. De acuerdo, ok. Pues entonces quiero seguirlos un poco provocando. Y para que podamos en esta tercera intervención ir delineando conclusiones hacia adelante, hacia el mediano y largo plazo. Mediano, digamos, 6 meses y largo plazo, 2, 3 años en este contexto, ¿no? Esa es la definición ad hoc que hice para este conversatorio. ¿Cómo ven los riesgos que identifica la Junta de Gobierno del Banco de México, que en su anuncio de política monetaria del 30 de marzo de este año, pues establece que la inflación permanece en niveles elevados y que el principal componente que muestra persistencia es la inflación subyacente, que dicho sea de paso, me parece que es el componente que daña más a las clases más bajas. Y los riesgos que establece, que anticipa, son los siguientes. Persistencia de la inflación subyacente, como ya lo dije, en niveles elevados. Depreciación cambiaria ante eventos de volatilidad financiera internacional. Mayores presiones de costos y presiones en los precios de los energéticos o agropecuarios. Y luego, en los riesgos a la baja, los que dije son los riesgos al alza. Una desaceleración de la economía global mayor a la anticipada, un menor traspaso de algunas presiones de costos, una disminución en la intensidad del conflicto geopolítico o un mejor funcionamiento de las cadenas de suministro, que todavía no está claro si eso es, y un efecto mayor al previsto en las medidas del gobierno federal ante la carestía. Esos son los temas que pudieran incidir a la baja. Consideran que el balance de riesgo respecto de la trayectoria prevista para la inflación se mantiene sesgado al alza. ¿Cómo consideran la interacción entre estos riesgos, los niveles de inflación hacia los siguientes 6 meses, la incidencia y los factores que ustedes conocen y que han sido materia de estudio de su especialidad? Por ejemplo, el tema, por ahí vi un paper igualmente, el tema del WTI, del Brent, en fin. Adelante, por favor, doctor Rosas. No se escucha, doctor. Tienes bloqueado tu micrófono. Sí, gracias. Creo Listo. que sí prende el micrófono, ¿verdad? Muy bien. Bueno, definitivamente los riesgos que nos compartes, tanto los del corto y mediano plazo, ¿no? Pues es una buena lectura que hace el banco, en este caso el Banco de México en su informe, y que sin duda alguna pues pueden incidir, ¿no? en esta volatilidad que puede haber en cuanto al tipo de cambio. Me parece muy importante el apunte que hiciste sobre
que una buena parte de la inversión que entra a nuestro país por estos diferenciales, que si bien son mínimos de tasas de interés, pues es especulativa, ¿no? Quizá lo que creo que este es un tema que se va a profundizar, digo, estos riesgos aún por el lado de la integración económica, digo, sabiendo que está el TEMEC enfrente, hay paneles, recordemos que hay paneles que están ahí pendientes, digo, por lo pronto está el que se refiere al sector energético y que pues seguramente, digo, no lo podemos asegurar, pero serán resueltos de alguna manera no favorable a la postura que en nuestro país hemos estado manteniendo últimamente. Quizá, si bien es la manipulación que hay en las tasas de interés pudiera tener un impacto significativo en la política cambiaria, el tema es que como somos una economía integrada a nivel mundial, lo que quiero decir es que nosotros estamos integrados, sin duda alguna, ya lo hemos dicho por más de uno de mis colegas aquí, a la economía estadounidense, pero esta a su vez tiene una buena integración también al resto del mundo. Y no necesariamente nos debiera de preocupar, y lo pongo en la mesa, solamente lo que se hace, las políticas que determine la Reserva Federal en Estados Unidos, sino que también pues hay elementos, hay bancos centrales del mundo que pueden establecer políticas, algunos muy poderosos, pues, que de alguna manera también pueden incidir en lo que sucede con el dólar y en concreto con nuestra moneda por el nivel de integración. Quiero anotar que no es un riesgo, pero sí me parece importante, lo dijiste tú, Hugo, que algo que se ha descuidado en el país es la integración a otras economías y no hemos volteado. Quizá lo hemos hecho recientemente, pero no se ven los hechos al resto del continente. Y estos mercados que conocemos que están al sur de nuestro país, tanto en Centro como en Sudamérica sobre todo, tienen muchos elementos en común con la misma economía mexicana que creo yo que pudieran ser de alguna manera facilitadores de una diversificación de nuestras exportaciones y quizá disminuir, aunque sea ligeramente, la dependencia y la integración que tenemos con los Estados Unidos. Creo que el último punto antes de ceder la palabra ya, que también me parece que lo dijo alguno de los colegas, es el tema de fortalecer el sistema financiero. Efectivamente, nuestro sistema financiero, cualquier acción que hagamos desde el tamaño de la economía comparada con la economía de Estados Unidos, creo que es un hecho que tenemos que visualizarlo como un esfuerzo que ayuda a mitigar, ¿no? Los efectos de dependencia que tenemos con ellos, pero el fortalecimiento del sistema financiero efectivamente puede ayudar a reducir la volatilidad mediante quizá políticas que fomenten
estabilidad financiera, transparencia y una eficiencia que genere confianza sobre todo, ¿no? Para una inversión que no sea especulativa. Y por lo pronto con esto concluyo para ceder la voz a mis colegas aquí en la mesa. Muchas gracias, doctor Rosas. Quisiera que cada uno también incluya su apreciación acerca de el dólar. Sube, baja, se queda estable en los siguientes 6 meses. Eduardo, antes de que cedamos la palabra al doctor Espejel, dinos solamente una palabra. Sube, baja, se queda estable. Se queda estable, digo, hay posibilidades de que suba, pero digo, para no tomar más tiempo, quizá aquí lo dejo. Quería justificar mi respuesta, pero siguiendo No, nada más. dejo, así lo dejo. Ok. Sube ligeramente. Ok. Doctor Espejel, adelante, por favor. Con relación a los riesgos que establece la determinación de política monetaria, a la alza o a la baja, ¿qué opinas y al final qué consideras con respecto al tipo de cambio? Muy bien, muchas gracias, doctor Félix. Es importante el planteamiento. Siempre nos achacan a los economistas que debemos de tener una bola de cristal, ¿no? Para tratar de vaticinar, no tanto pronosticar. Que cada quien saque su bola de cristal. A ver qué dice. El comportamiento de las variables macroeconómicas, ¿no? A ver si haciéndole al fortune teller, al pitonizo o a la pitoniza, ¿no? Tratando de buscar respuestas, ¿no? Pero las variables macroeconómicas nos van dando, ¿no? Un cierto norte por donde se van a ir moviendo las variables macroeconómicas, pero sabemos que hay muchos factores, tanto internos como externos, que pues afectan, ¿no? El comportamiento de las mismas. En el corto plazo y con el informe que nos acabas de leer, Hugo, sobre lo que dio como definición, ¿no? La Junta de Gobierno del Banco de México, donde pone a corto y a largo plazo cuáles son sus expectativas, ¿no? Incluso hace encuestas el Banco de México en el sector privado para ver qué opinan, ¿no? Del comportamiento de las variables macroeconómicas. Y en el corto plazo, pues hay muchos factores, tanto internos como externos, ¿no? Internos tenemos algunos, se sigue con el rompimiento de los encadenamientos productivos, tanto hacia adelante como hacia atrás, así como con los precios de transferencia. Hacia atrás sabemos que, pues en cuestión de utilizar los insumos nacionales, pues estamos importando gran cantidad de los insumos, materias primas, incluso suministros, ¿no? Que se utilizan para los procesos productivos. Y hacia adelante, pues todo lo que se produce se va de exportación, no mucho se queda en el mercado nacional. Y esto es algo que analizó el maestro Jaime Ross, que en paz descanse, por muchísimos años, donde dice, pues, ¿dónde está realmente lo que hace la economía mexicana? ¿Dónde está la política industrial que nos va a definir para tener una fortaleza en términos de productividad, de competitividad y que nuestros precios pues tengan pues ese control real, no esos precios de garantía que muchas veces queremos anclar y que nos cuesta mucho como país, sino tener también pues una productividad alta con base en una productividad nacional y sobre todo con una base productiva fuerte. Y eso es algo que debemos de tener en mente, ¿no? Y claro está que en esos factores internos pues se sigue con una política fiscal de austeridad que eso pues tiene sus afectaciones y con una política monetaria restrictiva con esa elevada tasa de interés, como ya lo comentó el doctor Anguiano, pues tiene un gap, una brecha bastante amplia con la tasa de interés de Estados Unidos, pues que también tiene sus repercusiones. Sabemos que es para controlar en una primera instancia, como ya lo comenté, los precios nacionales, pero también controlar el tipo de cambio, ¿no? Este efecto sobre reacción que muchas veces se ha dado, aunque se ha mantenido estable, estoy de acuerdo, pero hay muchos efectos externos. Si nos vamos a los efectos externos, esta guerra, ¿no? O ocupación por parte de los rusos con Ucrania, importamos algunos insumos, algunos suministros de estos países como son energéticos y que pues como economía de guerra que tiene Ucrania, pues obviamente que no nos va a vender, ¿no? Y eso tiene afectaciones, como bien lo comentaste, Hugo, en la inflación subyacente y que le afecta más a
a las familias más pobres, más desprotegidas, porque su capacidad de compra, ese poder adquisitivo, pues se reduce ampliamente. Entonces, ahí es donde, si hablamos de convergencia, ahorita hablamos de convergencias de los ciclos económicos, pues va a aparecer el concepto de convergencia económica, como tener los mismos niveles, bueno, o acercarnos a los niveles de ingreso per cápita que se tienen en Estados Unidos. Lo veo así, ustedes dirán, pues es una falacia eso de tener una convergencia absoluta. Pues no, sí tener una convergencia económica con algunas variables importantes con Estados Unidos, ¿no? Que eso es lo que se buscaría. Pero desafortunadamente, pues eso es una utopía, es una falacia, pero se puede trabajar para, ¿no? Por lo menos ir escalonando en este tema. Entonces, vemos que esos factores externos pues, nos van a seguir afectando la inflación, sobre todo también algunos conflictos que puede tener Corea del Norte con Rusia, con China, en cuanto a ponerse de acuerdo, ¿no? En algunos temas. Y el tema también de China, ¿no? Que esto es muy importante en cuanto a la compra de petróleo, ¿no? Sabemos que es una economía, la segunda economía que importa petróleo, y ver de dónde está obteniendo ese petróleo, ¿no? Hay una gran discusión sobre eso. Entonces, todos esos factores externos, así coyunturales, pues van a afectar a nuestra moneda, no a niveles de que sobrepasen los 20 o tal vez llegue a los 20 pesos mexicanos por $1 estadounidense en diciembre, que es lo que se estima en los precriterios de política económica, y ver que para el largo plazo pues vienen otros procesos importantes como son las elecciones en Estados Unidos, las elecciones aquí en México, donde pues también va a tener sus repercusiones, ¿no? Y ver que no se, esos factores externos impacten tanto en el tipo de cambio y se genera una mayor volatilidad, sobre todo pues esta guerra ya declarada en términos electorales entre John Biden y Donald Trump. Entonces, eso también va a tener una repercusión, sobre todo cómo se le considera esos liderazgos en la economía mundial y ver qué directrices económicas trae tanto Trump como Biden, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente de sus aspectos internacionalistas. Y ya con la bolita de cristal, ya para cerrar, el tipo de cambio en los próximos 3 meses va a estar estable, ¿sí? Va a estar estable, no va a haber grandes picos, sí, la inflación ahí va a estar sobre los niveles que se han mantenido, sí se espera inflación, pero no a niveles de superar los 2 dígitos, esperemos que no, toco madera del proceso inflacionario. Entonces el tipo de cambio se va a mantener, porque si no va a obligar a que la tasa de interés se incremente más y el costo del dinero elevado pues también va a tener sus repercusiones en la economía nacional. Y en el largo plazo sí hay que tener cuidado, sobre todo en el proceso, si gana Trump o si gana Biden. Si gana Trump va a ser un escenario sumamente distinto para la economía mexicana y hay que poner sobre todo las alertas y sobre todo que esté en la agenda también de la próxima administración federal aquí en México, ese tipo de temas para tener esa convergencia política, esa convergencia diplomática para tratar de resolver problemas entre ambas economías. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Espejel. Ahí van dos que más o menos dicen que más o menos estable y quizás una depreciación. Bueno, pues doctor Tinoco, ¿qué opinas de estos riesgos al alza y de los riesgos a la baja que identifica la Junta de Gobierno del Banco de México y cómo incidirían en la política cambiaria? ¿Y tu pronóstico? Ajá. Vamos a sacar la bolita. Está difícil la pregunta, ¿eh? Sobre todo, pues, desde la pandemia tuvimos estos choques simultáneos de oferta y de demanda. Entonces, pues ya sabemos lo que pasó con la demanda, ¿verdad? El cierre de actividades, distanciamiento. Se dejó de escuchar, no sé qué pasó. De repente lo perdimos, llevamos unos segundos que no lo escuchamos, doctor Tinoco. Como que se le fue la conexión de internet, ¿no? Sí, quedó un poco congelado. Sí, se quedó congelado. A ver, bueno, si no se recupera en unos segundos, te vamos a pedir, doctor Anguiano,
entres al quite mientras restablece su conexión el doctor Tinoco. Así que adelante. Ahorita que se vuelva a conectar, bueno, te permitimos, por supuesto, terminar y que cierre el doctor Tinoco. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, como mencionaba ahorita el doctor Miguel, ¿no? Es una pregunta sumamente compleja en un entorno muy complejo, ¿no? Retomando estas ideas que hemos venido discutiendo de dependencia económica, algo que tenemos que tener ahí en el panorama macroeconómico es que hay quien dice ya, aseguran, ¿no? Ya una recesión en Estados Unidos, pero la pregunta es, bueno, ¿cuándo va a llegar? Llevamos 2 años esperándola y qué tan fuerte va a ser, ¿no? Sin lugar a dudas, la severidad de esa recesión en Estados Unidos va a ser va a tener un impacto muy significativo en los niveles de inflación y de crecimiento económico del país por toda esta materia comercial, ¿no? Retomando un poco las ideas también que comentabas al principio, algo que también quizá hace falta que mencionen esos riesgos inflacionarios vienen precisamente del TIMEC, del acuerdo comercial, ¿no? Las disputas y las sanciones comerciales que todavía no terminan en materia de energía, competencia, corrupción, medio ambiente, que van a estar generando probablemente problemas significativos en la relación comercial en el mediano plazo. Y también, como ustedes mencionaban, ¿no? Sin lugar a dudas, el proceso electoral en Estados Unidos y en México el próximo año, pues va a generar ahí una volatilidad interesante que pues vamos a ver qué sucede con el tipo de cambio, ¿no? Con respecto a algo que también creo que no se menciona en la mayoría de los comunicados del Banco de México y que creo que ya debería de incorporarse en el diseño de políticas monetarias son los efectos de cambio climático, ¿no? En nuestro caso de este conversatorio de tipo de cambio, sin lugar a dudas, el cambio climático ya está ocasionando cambios en los términos comerciales y va a generar presiones, tanto tipo de cambio como la inflación este año con los anuncios de sequías que hay, por ejemplo, en el país, ¿no? Y también riesgos de impagos por parte de los productores, ¿no? Que son temas que no se discuten todavía claramente en la agenda del Banco de México. Y quizás un aspecto también que me hubiera gustado mencionar y que incide en todo esto que les comento como factor interno de riesgo del país, a mí algo que me preocupa es esta idea que se ha empezado a mantener de la pérdida de autonomía del Banco Central, ¿no? Cómo el presidente se adelanta a un anuncio de política monetaria y que ocasiona problemas ahí en el mercado cambiario, ¿no? Cómo se asignan los lugares en la Junta de Gobierno de Banco de México, que también muy probablemente sean temas que si siguen manteniéndose generen incertidumbre y ocasionen problemas. Y ya para cerrar esta intervención nada más, yo también no creo que suceda la depreciación del 20% que pronosticaba el año pasado Moody's en noviembre. Yo esperaría que el tipo de cambio oscile alrededor de 20 pesos como inició el sexenio y más o menos se mantenga en ese rango. El problema de la inflación, pues no veo una solución todavía rápida para ese problema. Muchas gracias, doctor Anguiano. Doctor Tinoco, se nos cortó, pero afortunadamente ya estamos aquí de nuevo contigo. Así que, por favor, continúa con tu reflexión. Sí, gracias. Bueno, nada más estaba mencionando estas cuestiones de los choques de oferta y demanda que ocasionados por la situación de la pandemia, que pues, se vieron reflejados también en la dinámica de la economía mexicana. Y con respecto, yo nada más quería mencionar con respecto a la parte de la oferta que yo creo que sí se puede tratar de establecer políticas económicas y de diversos índoles para tratar de fortalecer la oferta en el país, ¿verdad? Como resultado también de esto de la pandemia y pues que, pues como sabemos que tenemos una economía altamente integrada a la economía mundial, también sabemos que México es uno de los países que tienen más tratados comerciales en el mundo. Entonces, pues somos muy susceptibles a lo que suceda en el entorno exterior. Entonces, yo creo que también si el gobierno en coordinación con el sector privado pueden establecer políticas o programas para tratar de fortalecer las cadenas productivas y la producción dentro del país, pues entonces esto puede mejorar la competitividad de la economía mexicana y por lo tanto también se vería reflejada en la competitividad del tipo de cambio. Y esto también tiene que ver con lo que mencionaba el compañero Emanuel,
de que, por ejemplo, vamos a tener problemas con el cambio climático. Ayer precisamente estaba viendo que inusualmente, bueno, se esperaban incrementos en las temperaturas de los océanos para este año y pues está esperando lo que es el Niño, pero en el mes de marzo y este mes se registraron temperaturas muy extremas en los océanos, algo que no se había visto desde 1980. Se esperaban más altas, pero no tanto como se acaban de registrar. O sea, parece que el cambio climático, los efectos del calentamiento global se están acelerando y esto indudablemente va a afectar a todas las economías del mundo y pues también obviamente a la economía de México. Entonces, esto afectará a la competitividad, ¿no? Entonces, nada más mencionar eso de que pues yo creo que se debe empezar a trabajar en el fortalecimiento de esta área para mejorar la competitividad de la economía y del tipo de cambio. En los próximos meses estable el tipo de cambio y yo creo que tendería a depreciarse si empieza a fortalecerse la economía de Estados Unidos y su tipo de cambio, ¿no? Por la relación inversa que ya mencionaba al principio. Ya sería en el mediano plazo, digamos. Muy bien, pues doctor Tinoco, muchas gracias. Pues creo que aquí la reflexión colectiva lleva más o menos a una estabilidad en la política monetaria y en el tipo de cambio, en una trayectoria entre 18 y 20 pesos en los siguientes meses y quizás hasta un año, con una continuidad en la política monetaria restrictiva, como lo establece el Banco de México en su reflexión de la Junta de Gobierno, por los riesgos que hay hacia el alza y por lo tanto la necesidad de continuar quizás con algunos incrementos, aunque van viendo cómo se ajustan conforme las circunstancias se observan. Y al mismo tiempo, pues lo que se habló a lo largo de este panel, de este conversatorio, pues es la interacción cada vez más intensa y cada vez más integrada regionalmente entre las tres economías de Norteamérica y los fenómenos que igualmente se dan, que representan shocks de oferta y de incertidumbre política como el tema de la guerra de Ucrania. El riesgo creciente, sin duda, que representa el cambio climático en la formación de precios y que, bueno, sin duda también afecta quizás un poco más a los productos agropecuarios, pero no solamente, sino también a la pesca. En fin, establece un conjunto de retos que cada vez las autoridades monetarias y fiscales deben considerar en cuenta para la determinación de sus políticas. Sigue persistiendo como gran reto el de la inflación y el tema de que pues la entrada de divisas es mayormente por un tema de inversión de corto y mediano plazo y al mismo tiempo también los procesos de relocalización de inversiones, nearshoring, que sin duda están presentes en nuestro país y que hay que aprovecharlos. Pues bueno, estas conclusiones, por supuesto, no son exhaustivas, apenas ha dado para vislumbrar algunos temas que constituyen la punta del iceberg, pero pues quiero agradecer este espacio que nos ha brindado y la organización de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Sin duda estamos a la orden para continuar y participar en otros foros de esta naturaleza, porque lo importante es clave en este momento, lo dijo el presidente de la Federación, es clave que escucharnos, es clave reflexionar colectivamente y es clave que se dé esta conversación, estas discusiones en un tono como se ha dado de tolerancia y de análisis objetivo. Pues Socorro, te pido por favor que nos hagas el favor de clausurar este conversatorio, agradeciendo a mis colegas del panel, así como a Omar y al presidente Alejandro Sierra. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Félix. Bueno, pues agradeciendo la valiosa y muy interesante participación de mis colegas economistas, el doctor Eduardo Rosas, el doctor Joel Espejel
el doctor Miguel Ángel Tinoco y el doctor Javier Emanuel Pita, a nuestro excelente moderador, el maestro Hugo Félix Climaco, así como al esfuerzo de las diferentes instancias organizadoras. Y siendo las 12:33 horas del día 28 de abril del año 2023, doy por finalizada la sexta mesa titulada Tipo de Cambio y Política Cambiaria del Conversatorio Internacional de Economía. Muchas gracias.